Bueno, hermanos, vamos a continuar nuestro estudio del libro de Daniel y vamos ahí a Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8. Y ahí me va a tocar allí prácticamente del versículo 9 al 14, ¿cierto? Del 9 al 14. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Estamos viendo la cronología de los acontecimientos de Daniel 2 y 7 al 8. Vimos entonces el imperio babilónico que básicamente terminó en el año 538 a.C. y fue tomado por los persas, por los medos y los persas. Y el de los medos y los persas fue tomado por Grecia en el 330 a.C. Y luego fue tomado por los romanos en el 63 a.C. Y luego vimos que básicamente se ha extendido y se extenderá hasta que venga Jesús por segunda vez a la tierra. Y ahí es cuando se cumplen los tiempos de los gentiles, que está escrito en Lucas 21:24. Y entonces dice la palabra de Dios que una piedra cortada sin mano tumba la representación de todos estos reinos humanos gobernando sobre la tierra, en Daniel capítulo 2, y también en Daniel capítulo 7 representaban las cuatro bestias, ¿verdad? Y una gran montaña sale, y es el reino del Mesías, que está descrito en Daniel 2:44a, que empieza con el milenio y termina con el nuevo cielo y la nueva tierra, ¿verdad? Pero entonces cuando llegamos al capítulo 8, hemos visto entonces que nos lleva nuevamente en la cronología al tiempo en donde los persas pierden su batalla contra Grecia, ¿verdad? Y entonces vemos el auge del imperio griego, y eso es lo que estamos viendo ahora. Y la parte que me toca a mí, del versículo 9 al 14 del capítulo 8 de Daniel, corresponde a la última fase de Grecia antes de que Roma la tome, ¿verdad? Y entonces eso es lo que está retomando el capítulo 8. Entonces vemos en el capítulo 8, vemos el carnero representando la última forma del gobierno persa, representado por un carnero con dos cuernos. Y luego vemos que es investido por un macho cabrío que viene a gran velocidad, y ese macho cabrío representa a Alejandro Magno, el imperio griego, cómo tomó rápidamente al carnero que representaba la última forma del imperio persa. ¿Y qué pasa? Vemos que este macho cabrío que tenía un cuerno largo, es quebrado su cuerno después, y luego de ese cuerno quebrado que simboliza la muerte prematura de Alejandro Grande, salen cuatro cuernos pequeños, ¿verdad? Y esos cuatro cuernos pequeños representan a los cuatro generales: al general Casandro, al general Lisímaco, al general Ptolomeo y al general Seleuco. Y vemos entonces que ellos comienzan a gobernar desde el 330 a.C. hasta el 63 a.C., cuando los romanos lo toman, ¿verdad? Entonces estamos en esa parte y vamos a ver la parte que me corresponde a mí, que en esos cuatro cuernos vamos a concentrar en dos de ellos. Uno es Ptolomeo, que tomó el sur de Egipto y Alejandría principalmente, y Seleuco, que tomó Damasco, Siria, ¿sí? Entonces vemos que Ptolomeo estaba al sur de Egipto, Alejandría, y Seleuco, Damasco, Siria. Y vamos a ver que de Seleuco, de ese cuerno de Seleuco, sale un pequeño cuerno de ese mismo cuerno, y ese pequeño cuerno es de la dinastía de los Seleucida. Sale como una pequeña ramificación de ese cuerno Seleuco, sale un pequeño cuerno ahí adyacente o injertado, de allí mismo sale, y ese va a ser Antíoco Epífanes o Antíoco IV, ¿verdad? Y ese es el que trajo la abominación desoladora que vamos a ver que Daniel habla en el capítulo 8. Muy diferente a la abominación desoladora que vendrá al final con el anticristo. Entonces no confundamos el capítulo 7 de Daniel, del cuerno pequeño, el capítulo 7 con el capítulo 8. Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces vamos a orar y pidámosle al Señor que nos muestre con su palabra qué fue lo que pasó en ese tiempo antes de que en los últimos días del imperio griego, y cómo eso
Dios lo utilizó, ¿verdad? ¿Por qué lo utilizó? Porque Dios nos va a mostrar en esta etapa la disciplina de Israel en el futuro cercano, según la profecía de ¿quién? De Daniel, ¿sí? Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias porque tu palabra se cumple, Señor. Y hemos dado cuenta de que la disciplina de Israel por haber básicamente ido tras la idolatría en el Antiguo Testamento, Señor, fue lo que ocasionó las diversas deportaciones, Señor. Y estamos ahorita en el imperio, estudiando el imperio griego y su finalización antes de que los romanos lo tomaran. Y vamos a ver cómo, Señor, básicamente tú nos vas a enseñar con tu palabra qué fue lo que pasó durante este tiempo y también durante el periodo intertestamentario, Señor, de los 400 años de silencio, Señor. Gracias, Padre, porque tú preservas a Israel hasta el día de hoy, Señor, y ayúdanos a aprender acerca de Antíoco Epífanes como una representación de lo que va a ser el futuro anticristo, Señor. Tienen cosas que son similares, pero a la vez diferentes. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, en Daniel 8, del 9 al 14, un cuerno pequeño griego. Y vamos a estudiar este cuerno pequeño griego y que se refiere a Antíoco Epífanes. Por favor, lo puedes leer del versículo 9. Lee el versículo 9 y te digo, a ver, versículo 9 y el 10, por favor. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. Vemos muy claramente allí, cogiendo el contexto del versículo 8, dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, hablando de Alejandro el Grande, como ya hemos visto. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos, como lo vimos en la gráfica, notables hacia los 4 vientos del cielo. Y dice allí, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Hablando de qué, del cuerno Seleucida salió un cuerno pequeño adyacente, y ese es el que estamos refiriendo, un cuerno pequeño griego. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur. Quiere decir que conquistó mucho hacia el sur. El cuerno pequeño de este capítulo es diferente al cuerno pequeño de Daniel 7. Sabemos que en Daniel 7 se refiere ¿a quién? Al anticristo. Este cuerno pequeño surgió del imperio griego. Daniel 8, del 9 al 10, lo va a leer el hermano ahora, no estaba asociado con el imperio romano de Daniel 7 al 8, como lo estaba el cuerno pequeño de Daniel 7. Entonces, el cuerno de Daniel 7 está relacionado a la última forma ¿de quién? Del imperio romano, mientras el cuerno de Daniel 8 está relacionado con el imperio griego, el imperio anterior. Por favor, lo lees, hermanos, los versículos. Daniel 8, 9 al 10. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Entonces, ese es Antíoco Epífanes. Ahora veamos el anticristo del futuro reino mundial, porque ese solamente es el alcance de Antíoco Epífanes fue más hacia el sur, en una parte, no más de la tierra, mientras el de Daniel 7, 8 es a nivel mundial. Por favor, ¿lo lees? 7 y 8. 7, 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces vemos que de Daniel 8 fue de los 4 cuernos que de uno de ellos, de la dinastía Seleucida, salió ¿quién? Antíoco Epífanes, como el cuerno pequeño. Mientras en el Daniel 7, Daniel capítulo 7, versículo 8, es de entre 10 cuernos de la futura forma del imperio del anticristo, en los últimos tiempos, al final de la tribulación, que van a salir ¿qué? Que va a salir un cuerno y que va a tumbar ¿a qué? A 3 de ellos. Entonces es un escenario totalmente diferente, no confundamos entonces Daniel 8 con Daniel 7. Este cuerno pequeño de Daniel 8 no desplazó a los cuernos existentes. El cuerno pequeño que vendrá del imperio romano arrancará 3 de los 10 cuernos.
Daniel 7, 8 y 20 al 21. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel 7, 20 al 21. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Entonces está hablando del cuerno pequeño, el anticristo, el futuro anticristo. Entonces no confundamos el del capítulo 8. El texto de Daniel 8 indica que este cuerno pequeño estará limitado en su alcance de influencia. El cuerno pequeño de Daniel 7 será universal en su influencia. Y lo leemos en Daniel 7, del 23 al 24. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Apocalipsis 13, 3 y 7 al 8. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Apocalipsis 13, 7 y 8. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, desde el punto de referencia de Daniel, estos 2 eventos eran futuros, tanto Antíoco Epífanes, ¿cierto?, como el anticristo futuro. Desde el punto de referencia nuestro, Daniel capítulo 8, el cuerno pequeño, es historia, ¿sí? Y ocurrió durante el periodo intertestamentario. Mientras que para nosotros el futuro anticristo todavía está por venir, ¿sí? De Daniel 7, ¿no? Entonces aquí vemos el cuerno pequeño de Daniel 8 es diferente al cuerno pequeño de Daniel 7 en esta gráfica. En Daniel 8 está hablando de Antíoco IV o Epífanes de la dinastía seleucida. Mientras en Daniel 7 está hablando del futuro anticristo, el hombre de pecado, que se levantará y desmenuzará, como dice la palabra de Dios en Daniel 7, desmenuzará la tierra, toda la tierra. Antíoco Epífanes no hace eso, solamente va a desolar a Israel y vamos a ver que toma tierras en el sur. Dado que este cuerno pequeño provenía del ahora difunto imperio griego, hablando Daniel 8, podemos identificarlo en la historia como Antíoco Epífanes, del 175 a.C. al 164, el octavo rey de la línea seleucida de gobernantes. Históricamente Antíoco Epífanes tenía un gran odio por los judíos de Jerusalén y los perseguía incansablemente. También buscó controlar el sacerdocio. En el año 167 a.C. retiró al sumo sacerdote y colocó a un sacerdote no calificado en su lugar. Entonces este hombre tenía un odio incesante, ¿por quién? Por los judíos. Por eso él es como un prototipo, como una figura de aquel anticristo que va a venir en el futuro, ¿verdad?, en los tiempos finales. Una vez durante un ataque de 3 días en Jerusalén, él mató indiscriminadamente a 40,000 ciudadanos judíos, incluyendo a mujeres y niños, y llevó a miles de personas cautivas. Puedes encontrar esta historia en los escritos no inspirados de 2 de Macabeos 5, del 11 al 14, y ahí habla en estas escrituras que no son parte del canon de la Biblia porque no fueron inspirados, hablan de una manera histórica que fue lo que pasó, la lucha de los macabeos, que los macabeos eran como una parte de los judíos que tomaron armas y retomaron el templo nuevamente después de ser desolado por Antíoco Epífanes. En Daniel 8, 9b dice que el cuerno pequeño creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, ¿sí?
¿Y por qué hace la tierra gloriosa? Porque Dios iba a mostrarnos aquí la disciplina de Israel en el futuro cercano. Para Daniel era en el futuro cercano, ¿sí? Y vemos cómo entonces los griegos, a través de quién, en su parte final del imperio griego, Antíoco Epífanes fue el que desacró el templo, ¿verdad? Vamos a ver más adelante cómo lo hizo. Y él se dirigió tomando muchas tierras hacia el sur, hacia el oriente, y se dirigió hacia la tierra gloriosa. Como hemos visto, este cuerno pequeño creció de la capital seleucida griega en Siria, Damasco. Creció al este hacia Persia y al sur hacia Egipto y la tierra gloriosa Israel. Daniel 8:10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y los pisoteó. En las escrituras los ejércitos y las estrellas son a veces asociados con Israel, especialmente la Israel creyente. Lo podemos ver en Génesis capítulo 15, versículos 5 y 22, 17, por favor. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Génesis 22, 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y también lo podemos leer en el 37:9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Estoy hablando de José y el sueño, ¿verdad? Y diciendo que sus hermanos representaban esas 11 estrellas que se doblaban rodilla ante él. Y Daniel 12:3, una referencia dentro del mismo libro de Daniel. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces vemos la relación allí, simbólica, ¿verdad? Esto es probablemente una referencia al hecho de que Dios permitiría que los santos de ese momento fueran asesinados, así como Dios permitirá que los santos durante la tribulación sean vencidos por el anticristo. Entonces veamos que en Apocalipsis capítulo 11, 7 y 12, 17, por favor. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces veo muy claramente que hay una correlación entre Antíoco Epífanes y cómo mató a muchos judíos en el periodo intertestamentario, mostrando como una figura del futuro anticristo que va realmente a matar a los dos testigos, ¿verdad? Aunque el Señor los levanta y se los lleva al cielo, pero también va a matar a muchos judíos sobre la tierra durante el periodo de la tribulación. Proféticamente este cuerno pequeño traería mucho derramamiento de sangre y angustia a la nación restablecida de Israel. Pero el futuro anticristo hará aún peor. Daniel 7:21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Acordémonos que bajo el imperio persa fue que el templo fue reconstruido, ¿verdad? Con Nehemías, en el tiempo de Nehemías y Ezra, ¿cierto? Por lo tanto, el pueblo estaba confiado, pero nuevamente volvió a la idolatría, y entonces ahora Dios utilizaría en el tiempo intertestamentario, utilizaría a Antíoco Epífanes, ¿para qué? Para disciplinar a Israel, ¿sí? Pero lo vemos que el del anticristo va a ser peor en el futuro, ¿verdad? Podemos concluir que el cuerno pequeño griego en este capítulo, en el capítulo 8, prefiguraba al cuerno pequeño romano, el anticristo, en Daniel 7. Este pasaje muestra gráficamente estas similitudes. Satanás siempre se comporta de igual manera, ¿verdad? ¿A través de quién? A través de estos individuos. Daniel 8:11a nos dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Ya hemos establecido que el cuerno pequeño de este pasaje se refería a Antíoco Epífanes. El príncipe de los ejércitos es el Dios de Israel. Segunda de Reyes 19:22. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y con quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Contra el Santo de Israel, ¿verdad? Isaías 37:23.
¿A quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos? Contra el Santo de Israel. Contra el Santo de Israel, ¿verdad? Este Antíoco Epífanes se había levantado ¿contra quién? Contra el Santo de Israel. Hablando del Señor, del Altísimo, ¿sí? Y mostramos claramente entonces que todo el que se levanta con el Altísimo termina mal, ¿verdad? Termina mal. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Dios, aunque está disciplinando a Israel a través de este hombre, muestra claramente que el que se mete con Israel se mete con la niña de sus ojos, ¿verdad? No quedará impune. Históricamente sabemos que él se puso a nivel de Dios, hablando de Antíoco Epífanes. Él acuñó monedas con las palabras teos epífanes, los cuales significan Dios manifiesto, creyéndose ser Dios hecho visible. Acordémonos que muchas de las creencias gnósticas vinieron de ¿quién? De los griegos, ¿sí? De los griegos. Y vemos claramente que él mismo pensaba que él era Dios manifiesto, tomando el lugar de Dios, como un tipo de anticristo, del futuro anticristo que va a venir, ¿verdad? También trató de borrar el conocimiento de Dios, quemando todas las copias de las escrituras del Antiguo Testamento que pudo encontrar. ¿Sí? Entonces vemos claramente que este hombre era totalmente en contra de las cosas de Dios. Daniel 8:11b, y por él, el cuerno pequeño, fue quitado el continuo sacrificio. Aproximadamente en el año 171 a.C., erigió una estatua de Zeus en el templo y sacrificó cerdos en el altar, haciendo el templo inservible por más de 6 años. Él hizo marchar sus ejércitos a través de, cerca al muro de uno de los muros del templo, y arremetieron contra el muro y entraron y mataron una cantidad de judíos, bastantes, y luego ¿qué hizo él? Colocó una estatua de Zeus y comenzó a perseguir a los judíos por todo lado y a sacrificar cerdos, ¿sí? Desacró el templo. Ese fue uno de los días más oscuros de la nación de Israel. Daniel 8:11c, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Antíoco Epífanes en realidad no derribó el templo, pero metafóricamente por sus acciones el templo fue echado por tierra. Dice Chalak tal, como simbólicamente él echaría Chalak por tierra, la verdad, en Daniel 8:12. El templo se convirtió en el lugar para la adoración oculta y Dios fue blasfemado. Por favor, lees Daniel 8:12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Hizo cuanto quiso y prosperó. Imagínense. Daniel 8:12a dice allí, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército. Dios le dio a este malvado cuerno la autoridad para hacer estas atrocidades entre el Israel justo, el ejército e injusto, aunque el juicio vino a causa de la prevaricación o rebelión injusta de Israel contra Dios. Entonces, dentro del pueblo judío siempre ha habido un remanente, ¿verdad? Pero a pesar de la gran mayoría y su rebelión y su idolatría, pues Dios entonces permitió que todo esto ocurriera hacia ellos. Y aún el justo pagaría por ello también, ¿no? Esta profecía animaría al Israel justo durante el tiempo futuro del gran sufrimiento bajo Antíoco Epífanes. Ellos entenderían que, aunque Dios por lo general rescata a los justos del juicio, Él había decidido a propósito, mucho tiempo atrás, el no hacerlo en este tiempo futuro. Génesis 18, el 23 al 25. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Yo veo muy bien desde que con Nehemías fue edificado el templo y los muros y todo, y fue restablecido durante los persas. Ellos volvieron otra vez nuevamente a la idolatría, y la palabra de Dios nos dice que la gloria de Dios se fue del templo, ¿verdad? La Shekinah gloria se fue.
Entonces, estos eran momentos oscuros para Israel. Y Dios la empezó a disciplinar con este hombre, ¿verdad? Segunda de Pedro 2, del 4 al 10. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Entonces veo muy claramente que Dios tiene un patrón, ¿verdad?, de disciplinar a las naciones. Y tiene un patrón de traer juicio. Y ahora el juicio le estaba perteneciendo a la nación de Israel. Durante la tribulación, los israelitas creyentes, ya hablando de la tribulación futura, también sufrirán con el Israel incrédulo bajo la furia indiscriminada del anticristo. Apocalipsis 13, 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. También nos dice, y aquí vi las almas de los decapitados durante la tribulación, ¿cierto? Muchos judíos van a ser decapitados, muchos judíos que son creyentes van a ser perseguidos por la bestia del anticristo en los últimos tiempos. Entonces, si Antíoco Epífanes era como un tipo de anticristo a escala menor, ¿verdad? En cambio, el anticristo en el futuro, en la futura tribulación, va a ser a escala mundial. Daniel 8, 12b nos dice aquí, junto con él, continuo sacrificio, o sea que él detuvo el continuo sacrificio. Las acciones perversas del cuerno pequeño de Antíoco Epífanes pondrían fin al sacrificio regular por 6 años. 6 años duraron las desolaciones en el templo. Daniel 8, 12c. Y echó el cuerno pequeño por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Antíoco buscaría destruir la verdad acerca de Dios. Eso fue probablemente una referencia a sus esfuerzos por destruir todas las copias de la ley de Moisés. En su esfuerzo por destruir toda la adoración verdadera de Yahvé, también colocó sacerdotes no calificados en el templo. ¿Cierto? Entonces vemos claramente que aquí él hace algo que también el futuro anticristo va a hacer. Él quería cambiar la ley y los tiempos, ¿verdad? Y cómo cogió y quería acabar con toda la ley mosaica, ¿verdad? Y cómo destruyendo las copias que tenían de la Torá y los judíos, todo lo que tenían los profetas y todo el Antiguo Testamento que tenían junto. Juan 4, el 22 al 24, por favor. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces imagínense, él eliminando todas estas copias del Antiguo Testamento, él buscaba que el pueblo se desviara y que la gente, mejor dicho, ya no buscara el Dios verdadero y no pudiera saber ni siquiera el tiempo de la venida del Mesías, ¿verdad? Pero gloria a Dios, Dios ha prometido que su palabra sería preservada, ¿verdad? Daniel 8:13a. Entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Mientras veía la visión, Daniel escuchó secretamente una conversación entre 2 entidades, muy posiblemente ángeles. A uno le hicieron una pregunta importante sobre cuánto duraría este juicio. Quiere decir la disciplina de Israel en este juicio, ¿verdad? ¿Por cuánto tiempo iba a durar? Todo el Israel vivo en el momento de estos acontecimientos futuros
también quería saber cuánto tiempo permitiría Dios que el templo fuera contaminado por el malvado Antíoco Epífanes. Recordemos que todo esto era algo que todavía no había sucedido al momento que estaba escribiendo el capítulo 8. Querían saber si, wow, esas devastaciones que va a acabar totalmente con todo el pueblo judío, qué es lo que va a pasar, cuánto tiempo va el tema a posesión del templo, ¿verdad? Esta conversación es interesante porque en el momento en que Daniel vio esta visión no había templo. Había sido demolido ¿por quién? Por los babilonios. Por los babilonios. Acordemos que toda esta profecía es futura y fue escrita cuando él estaba bajo el imperio babilónico. Y sabemos que el templo fue reconstruido ¿cuándo? Durante los medos y los persas, cuando le permitieron ir a reconstruir con Nehemías y el tiempo de Ezra el templo, ¿verdad? Alguien leyendo o escuchando esta profecía podría haber especulado que la profecía de Daniel era pura alegoría y que nunca podría cumplirse literalmente. Tendrías que tener un templo en Jerusalén para que fuera profanado por un malvado rey griego venidero y todos en ese momento sabían que no existía. Alguien podría haber exclamado, qué absurdo pensar que esto podría cumplirse literalmente. No había templo construido todavía. Todavía estaba en el cautiverio. Y van a decir, ¿cómo todo esto va a suceder, verdad? Hermanos, cuando Dios dice que algo se va a construir, cuando Dios dice que algo va a suceder, pasa, hermano. Profecía no es más que historia dada por adelantado. Hay profecías futuras del anticristo ingresando al templo judío y estableciendo allí un ídolo, ¿cierto? Muchos hoy afirman que esto nunca puede suceder porque no hay actualmente un templo en Jerusalén. Por lo tanto, interpretan estas profecías alegóricamente. Dicen, eso que el templo va a ser reconstruido en Jerusalén en el futuro, eso no puede ser cierto. Es más, póngase usted a pensar durante la Segunda Guerra Mundial o antesito de la Segunda Guerra Mundial, ¿quién iba a pensar que la nación de Israel iba a nacer en el Medio Oriente? ¿Sí? Mucho menos que un templo iba a ser reconstruido si no había nación. Pero ¿qué pasó en el año 1948 por resolución de las Naciones Unidas? Nació la nación de Israel, ¿cierto? Entonces ahora, hermanos, ¿será que es más difícil? ¿Que nazca una nación de donde no había nación? Porque estaban dispersos por todo lado del mundo. ¿O que sea reconstruido un templo, hermano? Sabemos que todo está listo en el Medio Oriente, hermano. Tienen las arpas listas. Tienen el sacerdocio levítico siendo entrenado. Tienen ya los corderos listos. Tienen la vaca, una vaca roja ya lista para ser sacrificada. Las tienen ya todo listo, hermano. Tienen la menorá de puro oro, así macizo, hecha. Todo está listo. ¿Qué es lo que pasa? Sabemos que en el sitio donde debe ser reconstruido el templo, en el lugar santísimo, donde era el lugar santísimo, ¿está qué? Está el domo de la roca. Pero ya escuchamos ayer que el presidente Trump dijo que él quiere llamar y llamó a Jerusalén la capital de Israel. Causar mucha revuelta, ¿verdad? Pero bueno, está haciendo lo correcto. ¿Sí? Entonces, hermano, mire cómo la profecía se está moviendo. Y fuera de eso quiere mover también dijo que quería mover la embajada americana de Tel Aviv a Jerusalén. Y no, pues todo está conmocionado, todo el Medio Oriente, ¿verdad? Hermano, entonces mire cómo es la cosa. Entonces hay profecías futuras del anticristo ingresando al templo judío y estableciendo un ídolo. Leámoslo en 2 Tesalonicenses 2:4, por favor. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Haciéndose pasar por Dios, ¿verdad? Mucha gente dice, no, eso pasó en el año 70. No, en el año 70 ningún romano se sentó y se hizo pasar por Dios ni nada de eso. Destruyeron el templo, lo quemaron y no dejaron piedra sobre piedra, como Jesús dijo. Entonces, eso todavía es futuro, ¿sí? Veámoslo también en Apocalipsis, el cumplimiento en Apocalipsis 13, del 12 al 14. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia,
mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces imagínense, ahí vemos el anticristo que hace una imagen, muy parecido como hizo Antíoco Epífanes en el periodo intertestamentario, colocando la imagen de Zeus allí, ¿cierto? Y ofreciendo holocaustos, ofreciendo ¿qué? Cerdos, ¿verdad? También en Apocalipsis aparecen las dimensiones, ve y mide el templo, ¿verdad? El templo de Dios que va a ser construido, el templo de la tribulación, dice la palabra de Dios. Y lo mide, dice la medida, y dice que guarda el espacio de los gentiles porque está reservado para el futuro, ¿verdad? Entonces vemos muy claramente que la Biblia, lo que el Señor dice, se cumple, ¿cierto? Mire lo que dice Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Sí. ¿Que escribió quién? El profeta Daniel. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 9, del 24 al 27, cuando hablemos de las 70 semanas de Daniel, la última semana de Daniel, cuando el anticristo hace un pacto o una confirmación de un pacto fuerte, ¿con quién? Con muchos en Israel. Y dice la palabra de Dios que la mitad de la semana rompe su pacto y hace la abominación desoladora que habla Jesucristo. Eso no ocurrió en el año 70, hermano. ¿Sí? En el año 70 quemaron el templo y no quedó piedra sobre piedra. ¿Sí? Eso va a ocurrir en el futuro. Pero el hecho de que actualmente no haya un templo en Jerusalén no significa de ninguna manera que la profecía de Cristo acerca de que el templo sea profanado por el anticristo en el futuro no pueda cumplirse literalmente. El templo judío será reconstruido y las profecías de Cristo se cumplirán, como dice Mateo 24:15. ¿Otra vez? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. ¿Por qué escribió eso? Porque Mateo 24 y 25 tiene una revelación acerca de la profecía cercana a la destrucción del templo, no quedaría roca sobre roca. Pero también contesta a otras preguntas, ¿cuál será el fin de todas estas cosas? ¿Cierto? ¿Y qué señales habrá de tu venida? Hablando de la segunda venida de Cristo durante el periodo de la tribulación. Y que una de las señales que van a tener los santos de la tribulación es que una vez se produzca la desolación del templo judío por parte del anticristo, esa va a ser la señal de ellos para huir ¿a dónde? A los montes. Entonces claramente ellos van a tener eso como guía. Daniel 8:13b. El ángel preguntó ¿cuánto tiempo durará la prevaricación? Quiere decir las desolaciones por parte de Antíoco Epífanes durante el periodo intertestamentario. La prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Este acontecimiento que dejaría el templo desolado infundiría horror en los corazones de los israelitas. ¿Cuánto tiempo duraría? Para aquellos israelitas creyentes, el ejército que soportarían esta pesadilla podría parecer totalmente injusto que tuvieran que sufrir por el pecado de israelitas incrédulos. Y podría parecer como que su sufrimiento nunca terminaría, ¿verdad? Como fue profetizado, los sacrificios diarios terminaron en el año 171 a.C., cuando Antíoco profanó el altar, pero se reanudaron 6 años después, el 25 de diciembre del 164 a.C., el mismo año en que murió Antíoco Epífanes. La reapertura de los sacrificios regulares todavía se celebra en todo el mundo, hasta el día de hoy, entre los judíos, en una fiesta anual llamada Hanukkah, la fiesta de la dedicación o de las luces. Juan 10:22, por favor. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Entonces la fiesta de la dedicación, ¿verdad? Y habla como la fiesta de las luces, ¿verdad? En donde volvió nuevamente a alumbrar la menorá dentro de ¿dónde? Del templo. Cuando los macabeos tomaron control del templo. Daniel 8:14a nos dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Entonces le está dando el tiempo exacto. El conteo del tiempo en tardes y mañanas es probablemente porque este momento de indignación sería más fuertemente sentido en la suspensión de los sacrificios o adoración de la tarde y la mañana. Daniel 8:14b.
Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será, ¿qué? Purificado. Cuando él escucha eso, dice, wow, esa es la gracia de Dios, ¿verdad? Esa es la gracia de Dios. Usando el antiguo calendario anual de 360 días, 2300 tardes y mañanas equivalen a 6 años, 4 meses y 20 días. Aquí está la matemática. 360 días multiplicado por 6 años igual 2160 días. Más 4 meses es 30 por 4 igual a 120 días. Más 20 días igual a un total de 2300 días. Entonces él podía calcular cuándo iba entonces el santuario nuevamente a ser purificado, a ser separado. ¿Para qué? Para el servicio de Dios. El hecho de que el tiempo profetizado por Daniel coincide perfectamente con el registro histórico de la profanación del templo de Antíoco ayuda a distinguir entre este acontecimiento y un acontecimiento similar durante la tribulación, cuando el anticristo comete la abominación desoladora mencionada en Daniel 9:27, hermano. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, cuando veamos más adelante Daniel 9:27, vamos a ver que él confirma un pacto con muchos, hablando con Israel, ¿verdad? Y vemos claramente que entonces le va a prometer paz y seguridad. Pero acordémonos lo que dice la palabra de Dios: cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina sobre el mundo entero. El anticristo profanará un futuro templo judío aún por construir. La abominación desoladora de Daniel 9:27 ocurrirá en el punto medio de la tribulación. Se gana primero el pueblo judío, les promete paz. Es como el primer sello que sale un caballo blanco, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, y se le da una corona, se le da autoridad. Ahí demuestra las democracias del mundo, ¿cierto? Van a triunfar, y sabemos que por eso el imperio romano ha continuado. ¿Por qué? Y aún más ahora, se debilitó por un tiempo, pero ahora ha cogido más auge debido a que en el Medio Oriente las democracias están triunfando, ¿verdad? Cayó Egipto, ya es una democracia. Y así sucesivamente todos estos dictadores van cayendo y las democracias se van implementando. Entonces, vemos claramente eso en Daniel 9:27, que él va a romper su pacto a la mitad de la semana y va a empezar a perseguir a los judíos por todos lados. En Mateo 24:15, Jesús repitió la profecía de Daniel 9:27, hablando del tiempo en que el templo será profanado por el anticristo. Jesús mostró cómo esa prueba durará hasta los 1260 días finales, quiere decir los 3 años y medio de las horribles segunda mitad de la tribulación. Usted lee capítulo 24 y muestra claramente que la primera parte de la tribulación se llama los principios de dolores, como cuando una mujer está embarazada, siente una picadita aquí, una punzada allá, ¿cierto? Pero no tan intensa. Guerra, rumores de guerra, el Señor lo pone así. Pero ya después dice, y habrá gran tribulación sobre la tierra, que son los últimos 3 años y medio, en donde aumentan las intensidades de ¿qué? Como la mujer en parto, ¿verdad? Aumentan las intensidades de las contracciones y también aumenta ¿qué? El dolor. Lo mismo será en los 3 años y medio de persecución. El anticristo romperá su pacto y comenzará a perseguir a los judíos por todo lado, hermano, y matará a muchos, ¿sí? Y someterá al mundo entero, se volverá el dictador mundial, allí declarado en contra de todo el mundo, para dar sacrificio en el templo. Y entonces hará gran desolación también, ¿verdad? A nivel global, por 1260 días. Ahora veamos unos pensamientos resumidos, porque sabemos que el Señor Jesucristo es el que va a reinar, ¿no? Y va a destruir el futuro anticristo. Pero veamos unos pensamientos resumidos acerca de lo que hemos estudiado en el capítulo 8 de Daniel. Un repaso corto de la historia de Antíoco Epífanes, el cuerno pequeño de Grecia. Daniel 8:9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Entonces el cuerno pequeño, Antíoco Epífanes, ascendió del imperio griego muchos años después de la muerte de Alejandro Magno. Acordémonos que él es una protuberancia que salió del cuerno de la dinastía Seleucida.
Daniel 8:10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y las estrellas echó por tierra y las pisoteó. El cuerno pequeño persiguió severamente a la nación judía. Y hasta el día de hoy celebran esta fiesta, ¿no? Para celebrar la liberación por parte de los macabeos del templo, ¿verdad? Daniel 8:11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. El cuerno pequeño concentró sus ataques sobre la base religiosa del judío, el templo y su culto, ¿no? Daniel 8:12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Dios permitió que el cuerno pequeño llevara a cabo estas atrocidades como castigo por la rebelión de Israel contra él. Acordémonos de las maldiciones y las bendiciones de Deuteronomio 28 al 30, ¿verdad? Daniel 8, del 13 al 14. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Entonces Dios permitió que la profanación del templo por el cuerno pequeño durara 6 años, 4 meses y 20 días. Los sacrificios regulares fueron restaurados el mismo año en que Antíoco murió. Entonces imagínense la esperanza que traía, ¿para quién? Para aquellos creyentes que iban a enfrentar esta temporada, ¿verdad? O esta finalización del imperio griego bajo Antíoco Epífanes. Los planes de Satanás son algo predecibles, siendo tanto sutiles como abiertos. Al igual que Antíoco Epífanes, Satanás intenta eliminar a Dios de las instituciones importantes de nuestro mundo. En Estados Unidos, de las aulas de clase. Antes la Biblia podía ser considerado como parte del currículo, ¿verdad? Ahora hay nada que ver con la Biblia. Todo ese secularismo, no hay Dios, ateísmo. Y la inmoralidad, ¿cierto? El currículo homosexual, siendo que implementados en las escuelas paulatinamente, ¿sí? Entonces vemos las instituciones, cómo han sido permeadas por quién, que sea todo eso anticristo, ¿verdad? Todo sea como el ateísmo. También cambiando el sistema legislativo de los Estados Unidos, muchas veces sacando los 10 mandamientos ¿de dónde? De sus edificios. Y así sucesivamente en todos los países también se está llevando a cabo ese tipo de satanismo, ¿verdad? Que realmente viene de Satanás todo esto. Satanás ha separado exitosamente la verdad de la arena pública en muchas naciones, al retratar toda mención de Dios y su palabra como discurso de odio, ¿sí? Por eso Pablo decía que en su tiempo ya estaba en operación el espíritu del anticristo, pero solamente hasta el día de hoy ¿quién lo detiene en cuanto a su revelación? Pero que ya está en pie, hermano. Si Antíoco Epífanes quería eliminar todo lo que tenía que ver con las escrituras del Antiguo Testamento judío para cambiar las leyes y los tiempos, ¿verdad? Lo mismo quieren hacer hoy en día, ¿verdad? Quieren que la escritura no tenga ningún lugar en la vida pública. Y básicamente en todas las naciones ya se le está ordenando a las familias de que sea el Estado quien levante a los hijos, los críe, los hijos del Estado, y no las familias. ¿Sí? Tremendo eso, ¿no? Satanás ha usado a los elitistas académicos e intelectuales para atacar, eliminar todos los rastros de Dios de las ciudades de educación superior, de las ciudadelas de educación superior en la mayoría de los países. ¿Sabe que el concepto de universidad quiere decir que usted tiene acceso a toda clase de conocimiento para usted poder comparar? Pero cuando a usted se le quita la cosmovisión bíblica del todo y solamente le pone la religión del ateísmo y de la evolución, eso ya es un endoctrinamiento, ¿verdad? Es un lavado cerebral. ¿Para qué? Para preparar para el futuro reino del anticristo. Y todo eso utilizan los elitistas académicos, ¿verdad? Tanto filósofos como los supuestos científicos de la evolución.
Al mando de la institución del gobierno humano, Satanás amenaza a las iglesias mediante leyes injustas y controles agresivos sobre los bancos y púlpitos por igual. A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. ¿Sí? A las personas que públicamente dicen que son homosexuales, se les aplaude, ¿verdad? Tremendo. Entonces, usted puede ver cómo a nivel mundial el mundo se está precipitando hacia un nuevo orden mundial. Y se está logrando, hermano, ¿verdad? Pero gloria a Dios, sabemos que el rapto viene primero, amén. Pero podemos sufrir muchas tribulaciones, plural, no la tribulación. Dios nos ha librado, nos va a librar de ella, ¿verdad? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias porque podemos ver en Antíoco Epífanes una ilustración del futuro anticristo, Señor. Si Antíoco Epífanes su reino fue limitado en espacio y en tiempo, el del anticristo va a ser a nivel global. Y podemos ver, Señor, el antisemitismo que se levanta contra el pueblo de Israel. Oramos ahorita mismo por la nación de Israel, Señor, como dice Pablo, que hemos de hacerlo en el capítulo 10 de Romanos. Oramos por ellos porque fue a través de ellos que vino la promesa, el Salvador, y es a través de ellos que tenemos la palabra de Dios. Casi toda la Biblia fue escrita por ellos, Señor. Y gracias por darnos la profecía de antemano, Señor. Podemos estudiar las cosas del Antiguo Testamento para que nos sirvan de ejemplo a nosotros que hemos alcanzado la dispensación de la iglesia. Y tenemos las cosas futuras que están escritas en Daniel capítulo 7 y capítulo 9 acerca del último reino sobre la tierra, del anticristo, Señor, la semana 70 de Daniel. Te pido, Padre, que tú nos ayudes a renovar nuestro entendimiento y pongamos nuestra fe, que seamos entendidos en lugar de ser ignorantes en cuanto al programa que Dios tiene para Israel. Que ceguera ha venido a Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles y entonces todo Israel será salvo a lo último, Señor. Padre, te pido que tú nos ayudes a discernir bien los tiempos y podamos vivir una vida que te agrade a ti, Señor, siendo entendidos de las profecías de Daniel que estamos estudiando. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.